This one is something very different. Let's start with who this is not for. Right off the bat, if you don't speak Spanish, then this one is not for you. If you know a Spanish-speaking vet though, then please listen to the intro to see if you can help us out. I've been playing with something really cool. I found this software that translates audio into any language you want while keeping your original voice. It's kind of freaky, but it's also very cool. And as someone who uses his voice all of the time, of course, I had to wonder how I could use this to get some Vetveld vibes out beyond the English-speaking vet community. So I'm starting with Spanish. What we've experimented with is getting the clinical podcasts translated to see if we can create a good quality Spanish language clinical continuing education resource for vets in mainly Latin America, but obviously also Spain. We started with an episode with Professor Jill Madison because A, it's a good one, and B, because it is a complicated one. So we figured if we can make this topic work, then we can make any of them work. Who is we? I've been working with Dr. Natalia Gomez, who is a practicing vet here in Australia, but is originally from Colombia. Natalia has spent hours checking and correcting the AI translation to make sure that we're not telling you any lies in Spanish or accidentally swearing at you. And this is the finished product. So here's what I'd love to hear from you. If you are a Spanish-speaking vet, number one, how did we do? Is this sensible? Is it understandable? And is it useful? Keep in mind that the translation was done by a robot, so at times the audio can sound a bit, robotic. So be a bit patient while we figure things out. Number two, is it useful? Would you like more of this? It is a lot of work, so we want to check if there's a need for it before we fully commit to the project. And number three, would you pay for it? As I said, it's a lot of work, and the translation software charges per minute of audio, so we'd have to recover an investment of time and money if we're going to do this. And if you do like this, or if you have any feedback for us, then I'd love to hear from you via email at info@thevetveld.com. That's info@thevetveld.com. Let me know, is it a yes please, or a not so great, try again, or a don't bother, or is it shut up and take my money? And if you don't speak Spanish, then you can stop listening now, unless you want to hear myself and Prof. Madison speak Spanish. But do forward it to your Spanish-speaking vet friends. Okay, enjoy. Prof. Jill Madison in Spanish. Y así. Ese es el concepto fundamental. Es que si tienes un animal que tiene que beber, que tiene poliuria primaria, la gran pregunta es, ¿este animal tiene una enfermedad renal primaria o secundaria, o tiene una enfermedad no renal? Y la idea errónea es, bueno, si tiene azotemia, debe ser un problema renal, pero eso tampoco es cierto. Ese es el concepto fundamental. Si tienes una mascota que tiene que tomar agua, esto sería poliuria primaria. La gran pregunta ¿es enfermedad renal primaria o secundaria o tiene enfermedad no renal? Y la misconcepción es, bueno, si este animal tiene azotemia, debe tener enfermedad renal, pero esto no es necesariamente cierto. Hablemos de los riñones. ¿Cómo diagnosticar problemas renales? Hablemos principalmente de la concentración específica y azotemia. Este es un tema bastante grande. ¿Será que empezamos por el animal sano, al cual le hacemos exámenes de sangre y vemos que tiene azotemia? Y también podemos hablar del animal que está enfermo y veo que tiene azotemia. No es buena idea empezar por ahí. Todos nos enseñan fisiología renal en la universidad de una manera terrible. Y hablo de todas las universidades. Hay algo acerca de cómo se enseña este tema que es confuso y difícil de entender. Y para poder interpretar todos los exámenes que le hacemos a nuestros pacientes, nosotros necesitamos entender la fisiopatología o este paciente tiene enfermedad renal. Y entonces hay esta implicación, esta suposición, que si un animal es azotémico tiene una enfermedad renal. Y eso no es cierto. Tenemos que entender qué causa la azotemia, qué causa la concentración inapropiada de orina y cuándo se juntan las dos y cuándo no. Interpretar esto es más fácil en los gatos porque hay menos trastornos no renales que causan azotemia y concentración urinaria inadecuada, pero es más difícil en los perros porque hay enfermedades que causan azotemia y alteración en la concentración de orina que no son por enfermedades renales estructurales. Eso no es una frase que se oiga muy a menudo. En los gatos es más fácil. Casi nada es más fácil en los gatos. Sí, exactamente. Por lo general, los gatos, como hemos hablado, el diagnóstico de pancreatitis
es una pesadilla y todo tipo de cosas. La enfermedad hepática es una pesadilla, pero en los gatos es un poco más sencillo. No tenemos las mismas complicaciones, la misma fisiopatología se aplica, es solo que no hay complicaciones que pretenden ser problemas renales. Creo que eso es lo importante. Hablo mucho sobre esto en conferencias en profundidad. Mira, para mí, si estoy dando una conferencia, no tengo ni idea de lo que el público piensa, no tengo ni idea de lo que entienden, pero cuando hago mis cursos en línea, ya sea mi curso de educación a distancia a través de la Universidad de Sydney o mis cursos en línea a través de RBC, entonces tengo una muy buena idea de lo que los veterinarios hacen y no entienden acerca de la interpretación de la azotemia y la gravedad específica de la orina. Así que tengo una idea bastante buena de la falta de comprensión que hay. Y también lo difícil que le resulta a la gente entenderlo. De acuerdo. Así que deberíamos empezar con eso, con decir cuáles son los malentendidos más comunes que los veterinarios tienen sobre la azotemia y la concentración de orina. De acuerdo. Entonces creo que probablemente la esencia está en que los veterinarios no necesariamente entienden que las causas de la azotemia y las causas de la concentración inapropiada de orina son diferentes en la mayoría de los desórdenes, excepto en la enfermedad renal estructural. El animal tiene azotemia y tiene alterada la capacidad de concentrar su orina y diluir su orina, y es porque tienen menos nefronas y las nefronas están dañadas, etcétera, etcétera. Así que eso se entiende de manera fácil, pero el motor de la azotemia es la tasa de filtración glomerular, que es el flujo del filtrado glomerular a través del riñón, y eso es lo que conduce a la azotemia. Así que si eso disminuye, tienes azotemia, y eso disminuirá por diferentes razones. Sabemos que puede disminuir si hay una reducción del flujo sanguíneo al riñón. Esto sucederá si tienes un shock o deshidratación. Se disminuirá si tienes constricción de la arteriola aferente que va al glomérulo, y eso ocurre con la hipocalcemia. Se disminuirá si tienes una enfermedad glomerular grave, pero sin enfermedad en los túbulos renales. Se disminuirá si tienes enfermedad renal estructural porque hay pérdida de nefronas, y se disminuirá, obviamente, si se tiene una obstrucción postrenal que está deteniendo el flujo de orina. Así que todas esas cosas van a afectar los exámenes. Mientras que el deterioro en la concentración de la orina se da en los túbulos renales, así que se trata de si los túbulos pueden hacer lo que se supone que deben hacer con el agua, preservar el agua si el cuerpo la necesita y excretarla si el cuerpo no la necesita, y eso puede estar influenciado por toda una serie de cosas. Sí, el número de nefronas, pero cosas como la hormona antidiurética, el efecto del calcio, potasio, la hipocalemia, hiponatremia, la función de las bombas de sodio-potasio y la concentración de sodio-urea en el intersticio medular. Esta es la parte realmente compleja de función renal que todo el mundo piensa, porque implica, y no estoy segura de poder explicarlo con gran detalle, pero implica los mecanismos que el riñón utiliza para mantener la médula realmente concentrada para que el agua pueda fluir dentro o fuera en varias partes de la nefrona cuando el cuerpo lo necesita. Cuando pensamos en un animal que tiene poliuria y polidipsia, por ejemplo, los dividimos en 2 grupos o 3 grupos en realidad. Un grupo es el que llamamos perro con polidipsia primaria. Son los perros que quieren beber. Así que beben y es algo mental. Así que lo llamamos psicogénico, pero también puede darse y probablemente es el principal impulsor en perros que tienen la enfermedad de Cushing, por ejemplo. Es el principal impulsor en gatos que tienen hipertiroidismo. Así que, en otras palabras, están bebiendo porque quieren, entre comillas, y no tienen ningún problema con la concentración de su orina la mayor parte del tiempo. Mientras que tienes el otro grupo de animales que tienen polidipsia porque no pueden concentrar su orina apropiadamente y entonces tienen que beber suficiente, están perdiendo demasiada agua y tienen que beber suficiente agua para compensar eso porque no pueden concentrar su orina. Estos animales pueden dividirse en aquellos que tienen una enfermedad renal estructural, es decir, enfermedad renal crónica, o aquellos que tienen una causa no renal por la que no pueden concentrar su orina adecuadamente. Y esos son los animales que si no beben, ya sea porque se les niega el agua o se enferman y no están bebiendo, se deshidratan y se ponen muy enfermos. Y así, ese es el concepto fundamental. Es que si tienes un animal que tiene que beber, que tiene poliuria primaria, la gran pregunta es, ¿este animal tiene una enfermedad renal primaria o secundaria, o tiene una enfermedad no renal? Y la idea errónea es, bueno, si tiene azotemia,
debe ser un problema renal, pero eso tampoco es cierto. En primer lugar, porque cualquier animal que tiene una capacidad alterada para concentrar su orina, si se deshidrata, pueden fácilmente tener azotemia prerrenal, pero no pueden concentrar su orina adecuadamente debido a cualquier enfermedad que tengan. Así que eso es lo primero. Y la segunda cosa es, incluso si no están deshidratados, hay algunos trastornos que pueden causar azotemia sin que sea una enfermedad renal estructural. Y los dos principales son la hipercalcemia y la hiponatremia. Así que la hipercalcemia causada por hiperparatiroidismo primario o causada por linfoma, síndrome peroneoplásico, por ejemplo, o a veces intoxicación por vitamina D. Así que esa es una de las confusiones. La gente piensa que si tienen hipercalcemia, la razón por la que tienen azotemia es porque tienen nefrocalcinosis, pero en la mayoría de los casos no es así. La razón por la que tienen azotemia es porque el calcio constriñe la arteriola en el glomérulo, por lo tanto ralentiza la sangre en el glomérulo, lo que disminuye la tasa de filtración glomerular. Así que ahí está ese grupo y eso es muy reversible con la modificación de la hipercalcemia. Y luego la hiponatremia, por cualquier razón, ya sea la enfermedad de Addison, ya sea por la pérdida intestinal. Estas son las dos principales. La hiponatremia deteriora la capacidad del riñón para concentrar orina porque el sodio es increíblemente importante. La concentración de sodio es increíblemente importante en el intersticio medular, en la conducción del gradiente osmótico que ayuda al riñón a retener agua. Así que si tienes un animal hiponatrémico, no tienen suficiente sodio. Así que si necesitan conservar el agua, no pueden. Y entonces pierden demasiada agua. Y entonces esto conlleva a la hiponatremia profunda. También tienen un estímulo inadecuado a la hormona antidiurética porque están hiponatrémicos. Porque uno de los estímulos para encender la hormona antidiurética y decirle al cuerpo que no produzca tanta orina es el nivel de sodio en la sangre. Eso es mucha información en unas pocas frases, así que estoy seguro de que todo el mundo está diciendo, oh Dios mío, eso es salvaje. Oh, apenas. Lisa, no estás sola. ¿A dónde vamos ahora? Me gusta cómo separas la azotemia y la concentración de orina, porque tienes razón. De nuevo, en mi cabeza están muy estrechamente vinculadas y tu mente quiere ponerlos como la misma categoría, pero son dos partes diferentes del riñón. Pero con la enfermedad renal estructural, ambas partes se ven afectadas. ¿Podemos repasar de nuevo en la enfermedad renal estructural cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo se afecta, cómo se da la azotemia, cómo se afecta la concentración de orina en la enfermedad renal estructural? Bueno, así que si nos queremos complicar más, el flujo sanguíneo va hacia el riñón, luego pasa por el glomérulo y se filtra a través del glomérulo. Doctor Jill a continuación va a decir algo que en la grabación se oye un poco mal, que se llama el filtrado glomerular. Esto luego se convierte en orina. Y eso va a ser la tasa global de filtración glomerular. En un riñón es todo sumado por todos esos millones de nefronas y sus funciones. Así que cuando usted tiene daño renal y pierdes el 63% de la función de su nefrona, los túbulos se vuelven incapaces de concentrar la orina de manera adecuada. Y si pierdes el 75% de la función de la nefrona, es cuando el animal se vuelve azotémico. Así que tienes que perder bastante de la función de la nefrona para que eso ocurra. Y el tipo de cambio en la tasa de filtración glomerular y como la creatinina y la urea suben es curvilíneo. Así que al principio no sube mucho, pero luego sube muy rápido, por lo que una vez que superas el punto del 75% de pérdida de la función de la nefrona, incluso un pequeño cambio en una pequeña pérdida adicional puede causar un cambio masivo en la creatinina. Así pareciera como si estos animales desarrollaran de repente una enfermedad renal mucho peor cuando en realidad no es así necesariamente. Es solo que ahora un pequeño cambio en la pérdida de nefronas hace un gran cambio en la creatinina. Y creo que, volviendo a lo que dijiste al principio, Hugh, es diferente si haces exámenes en un animal sano frente a uno enfermo. Bueno, la realidad es que la urea puede subir por razones no renales, así que puede incrementar si un animal ha tenido una comida rica en proteínas de manera reciente. Puede subir si tienes gastroenteritis, si tienes sangrado gastrointestinal. La creatinina no tanto. Obviamente en galgos es un nivel más alto, pero la creatinina está mucho más, si se quiere decir,
ligada a la tasa de filtración glomerular. Así que si estás examinando un animal sano y tiene un aumento de urea, un leve aumento, entonces usted puede decir, bueno, ¿será que han tenido una dieta alta en proteínas? Ahí necesitas saber cuál es la concentración de la orina y necesitas saber cuál es la historia y todo lo demás. Si fuera realmente lo que diríamos una azotemia verdadera, de modo que tanto la urea como la creatinina están altas, entonces algo está pasando. O tu prueba está errónea, supongo que siempre es posible, o el animal está deshidratado y no te has dado cuenta. Puede que el animal no se esté sintiendo particularmente enfermo si no se ha hecho una buena historia, así que no eres consciente de los cambios. Pero pueden tener hipercalcemia y no estar particularmente enfermos. Sería bastante improbable que tuvieran hiponatremia y no se sintieran mal, pero eso también podría suceder. Y creo que el mayor riesgo es cuando estas pruebas se hacen sin una historia clínica y un examen físico adecuado. Así que ya me conoces, insisto en la historia y el examen físico, pero cuando las pruebas se hacen sin entender realmente lo que está pasando con este animal. Lisa, ¿tienes preguntas? Tengo muchas. Sí, probablemente también muchas. Están flotando en mi cabeza, no bien articuladas, pero lo que estás diciendo sobre el examen clínico y la historia es algo que nos inculca en la uni también. ¿Debemos anticipar lo que esperas encontrar en los exámenes diagnósticos? Es una pregunta grande, Lisa. ¿Estamos hablando solo de los animales que están teniendo exámenes porque sospechamos enfermedad renal o en general? Creo que el mensaje es que en las personas se ha demostrado que el factor más importante para llegar a un diagnóstico correcto es la historia, que es alrededor de un 60%, ya sabes, alrededor del 60% de los casos no llegaría a un diagnóstico sin la historia. Alrededor del 20% es el examen físico. Es una cifra curiosa, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo funciona eso? Bueno, es que no se puede interpretar la patología clínica sin conocer la historia del animal y no puedes interpretar ni siquiera la radiografía, todo tipo de cosas que no puedes interpretar sin la historia y el examen físico. Y uno de los argumentos en contra del análisis general de sangre para la preanestesia es que muy raramente aparecerá algo que sea una sorpresa si se ha hecho un historial y un examen físico decente, que es más probable. Ya sabes, algunas personas dirán, bueno, ya sabes, encontramos hipercalcemia en este perro y no lo habríamos encontrado de otra manera. Pero cuando indagas en el historial, el perro en realidad ha estado bebiendo un poco más de lo habitual o ha dejado de comer o no se ha encontrado especialmente bien. Así que el historial es absolutamente esencial y el examen físico, por supuesto, para poder interpretar las pruebas de la forma en que deben interpretarse, porque si no tienes eso, acabas interpretando solo los números. Y se ha demostrado en la medicina humana que los médicos y los pacientes ponen más peso en los resultados de las pruebas que en la historia y el examen físico. Incluso esos resultados de las pruebas pueden ser muy engañosos. Creo que lo que realmente me frustra es, bueno, haces la historia y el examen físico, pero mira todas estas pruebas realmente geniales que tenemos. Puedo decirte el número de casos que veo. Aunque ya no hago muchas consultas, me siento como si dirigiera un hospital virtual porque tengo todos los casos que mis estudiantes escriben, que mi gente de educación continua escribe y el número de veces que la historia no ha sido tomada apropiadamente y entonces la información no ha sido interpretada de manera adecuada es bastante común, es bastante marcado. Así que es muy, muy importante.